Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar de cómo la policía está incorporando cada vez más tecnología para combatir el delito y vamos a hablar de las ventajas y las muchas desventajas que esto tiene. Con la incorporación de sistemas y aparatos capaces de recolectar y procesar cantidades enormes de información, el uso de tecnología para combatir el crimen no solo se ha expandido, sino que está cambiando la forma de trabajar de la policía. Pero esto tiene un lado oscuro, marcado por la falta de discusión y de control, así como la confianza ciega en estas tecnologías y sus resultados. Académicos, activistas y organizaciones de derechos humanos alertan sobre las violaciones a nuestra privacidad, la discriminación, la revictimización de sectores históricamente marginados y las pocas garantías de que estas tecnologías realmente reduzcan la criminalidad. Ya no es posible visualizar una policía si no va acompañada de la tecnología. La decisión de desplegar este tipo de tecnologías son decisiones de política pública, de seguridad pública, que se hacen a la margen de una discusión ciudadana sobre una política pública. Desde la identificación por huellas dactilares y la fotografía, las fuerzas de seguridad han usado la tecnología para combatir el crimen. Pero en los últimos años, las policías del mundo han comenzado una carrera de compras de sistemas y programas de seguridad. Y Uruguay no ha sido la excepción. Seguridad y tecnología y seguridad, como yo decía recién, son presente y futuro. La tecnología vino para quedarse y ya no es posible visualizar una policía si no va acompañada de la tecnología. En la temporada pasada de Conexiones hablamos acerca de la vigilancia permanente que los privados y los estados llevan adelante sobre lo que hacemos. Hablamos del software conocido como Pegasus, que los estados usan para espiar a criminales, pero también a opositores, activistas y periodistas. Y hablamos del Guardián, el sistema que el Ministerio del Interior empezó a usar en 2017. Pero hoy vamos a hablar de las tecnologías que se usan para supuestamente combatir el crimen en el mundo y también en Uruguay. Redes de cámaras. Reconocimiento facial. Drones. Lectores de matrículas. Vigilancia predictiva. La actual oleada de adopción de tecnologías con fines policiales empezó en Estados Unidos y Reino Unido, donde los servicios de seguridad instalaron estas tecnologías a nivel masivo. Pero fue solo cuestión de tiempo para que otros países siguieran este camino y Latinoamérica es una de las regiones en las que esto está pasando. De esto nos habla el investigador brasileño Pablo Nunes. Seguindo esse processo de avanço, do uso dessas tecnologias de vigilância por países do norte global, os países da região da América Latina passaram a adotar de maneira massiva essas tecnologias, que é um processo coordenado, um processo que não deixa nenhum país de fora, desse processo exatamente de um aumento, de um aprofundamento dessas bases de um Estado que vigia e que aumenta as ferramentas, o uso de ferramentas para o processo de encarceramento em massa e para uma política pública de segurança que tem na repressão a qualquer custo da criminalidade como seu principal vetor de avanço. Una de las tecnologías que más visibilidad está teniendo en los últimos años es el uso de sistemas de reconocimiento facial, algo de lo que también hablamos en otro Conexiones. En América Latina, pero en particular en Uruguay, se implementaron cámaras de reconocimiento facial para el ingreso a algunos estadios como el Centenario, el Gran Parque Central o el Campeón del Siglo.
con el objetivo de buscar a personas que estén en la lista negra de la AUF. Los sistemas de reconocimiento facial dan muy buenos resultados en pruebas de laboratorio, donde las imágenes suelen ser frontales, estar bien iluminadas y tomadas con cámaras de buena calidad. Pero en las condiciones de uso real, su efectividad baja sensiblemente. En la misma época en que se instalaron las cámaras de reconocimiento facial en el Estadio Centenario, se hizo lo mismo en la ciudad galesa de Cardiff, donde se jugaba la final de la Champions League. Y el resultado no fue para nada satisfactorio. One of the first uses of facial recognition technology in the UK was at the UEFA Champions League final in 2017. South Wales Police received 2,400 alerts of possible matches. Less than 200 of these were right. Pero incluso en condiciones óptimas, estos algoritmos presentan serios problemas. Mientras en los estudios de laboratorio los algoritmos tienen una alta eficiencia para reconocer hombres blancos de mediana edad, no sucede lo mismo con mujeres, personas racializadas, adultos mayores y niños y adolescentes. La directora asociada para América Latina de la organización internacional Electronic Frontier Foundation, Veridiana Alimonti, nos alerta acerca de la revictimización que esto implica para los sectores más marginados que ya reciben una mayor atención de la policía. Los falsos positivos suelen tener un impacto desproporcionado en una población específica, que es la población que en general ya sufre un impacto desproporcionado de abordajes policiales y de la selectividad penal de nuestros sistemas. Más allá del problema de la vigilancia indiscriminada, también profundiza las discriminaciones y perjuicios que existen en nuestra sociedad. Pero esto no solo preocupa por los errores, sino también cuando funciona bien. Porque si no hay un control estricto, es una herramienta que puede ser usada para objetivos ilegítimos, algo que de hecho ya sucede. Un otro tema que nos preocupa es el monitoreo de protestas sociales y la posibilidad de identificar las personas que están, identificar únicamente a las personas que están en estas protestas. Y esto, por ejemplo, ya se ha utilizado en el contexto de las protestas en los Estados Unidos después de la muerte de George Floyd, en el contexto de las protestas del Black Lives Matter. Entonces, esta tecnología plantea problemas porque no necesariamente funciona bien, pero también plantea problemas porque puede funcionar muy bien. La preocupación acerca de la tecnología de reconocimiento facial ha llegado a los gobiernos. Clearview AI, uno de los sistemas de este tipo, fue prohibido por el gobierno canadiense, que además obligó a la empresa a eliminar todos los rostros de ciudadanos de ese país de su base de datos. Clearview AI también ha sido señalado como problemático en algunos estados de Estados Unidos, como California e Illinois. Estas tecnologías también preocupan porque no hay evidencia clara de que su aplicación contribuya significativamente a la reducción del delito. Es importante tener en cuenta que en términos de bajar las tasas de criminalidad en sí mismo, esto sí no hay como datos o evidencias concretas que determinen que, bueno, después de su despliegue sí esto ha pasado, ¿no? Tenemos sí evidencias concretas de prisiones equivocadas, tenemos sí evidencias concretas de su potencial de discriminación, pero de bajar tasas de criminalidad, de que esta inversión, que es una alta inversión de las municipalidades de los estados, tiene una consecuencia concreta en términos de bajar tasas de criminalidad, lo que sea, esto no lo hemos visto. Otra de las tecnologías que se está usando en todo el mundo es la llamada vigilancia predictiva. La vigilancia predictiva consiste en el uso de sistemas de aprendizaje automático que a partir de datos de criminalidad en la ciudad predice dónde y cuándo hay más probabilidades de que se cometan nuevos delitos. More and more departments are using data-driven algorithms to forecast crime. It's all about improving accuracy and improving our effectiveness, our efficiency, and our service to the community. When you see more police officers, you see the lights, you hear the sirens, the high visibility of officers does deter crime in certain areas. Proponents say it's helping to reduce crime, but others wonder, at what cost? I think it targets and it just justifies, in their eyes, racial profiling. I just really worry about the world that my son is going to enter into and become a young man in. And I don't want people to look at him and prejudge him. That could be life or death. En América Latina, estos sistemas han sido adoptados por las policías de casi todos los países.
y Uruguay fue uno de los pioneros, incorporando el software estadounidense Predpol en 2013. Al igual que otras herramientas semejantes, Predpol se basa en Machine Learning y utiliza como base para las predicciones los datos de la propia policía. Por lo que si esa base de datos presenta algún sesgo, el sistema va a reproducir ese sesgo una y otra vez. Aprender en el aprendizaje de máquina es reconocer patrones en una base de datos. Esto es aprender. Entonces, el sistema reconoce patrones en la base de datos que ha sido entrenado. Y después aplica estos patrones a una otra base de datos. Si los datos de esta base de datos son sesgados a una determinada población, a un determinado territorio de la ciudad, lo que el sistema va a hacer es repetir estos patrones en nuevos datos. Ha tenido una investigación interesante en Oakland, en California, utilizando esta herramienta. Y al momento en que la herramienta utilizaba estos registros como base, el algoritmo aprendía mucho más sobre los patrones de cómo la policía registra los crímenes, del que efectivamente los patrones en la ocurrencia de estos crímenes. Sucede que históricamente los barrios donde vive la gente más pobre, las personas racializadas y otros colectivos históricamente marginados siempre han tenido más presencia policial, aun cuando en otras zonas haya igual o mayor cantidad de delitos. Esto hace que la policía registre más delitos y por lo tanto que sus bases de datos tengan un claro sesgo. Sesgo que es incorporado por los sistemas predictivos. Así, algunas zonas de la ciudad tienen más presencia de policías y los policías están predispuestos a un abordaje más agresivo. Áreas como favelas e bairros periféricos sejam policiados e com essa superpresença, essa presença massiva de agentes policiais, o número de violações de direitos também aumenta de maneira significativa. En los últimos meses, el Ministerio del Interior firmó nuevos contratos y amplió algunos que venían de gobiernos anteriores con distintas empresas de tecnología. Una adquisición muy defendida como exitosa es la de ShotSpotter, una herramienta que mediante inteligencia artificial es presuntamente capaz de detectar cuando se producen disparos de un arma de fuego. El contrato fue anunciado en el Parlamento meses atrás, pero el uso de la herramienta fue lanzado hace unas semanas en un evento en el que estuvieron el director de la policía, José Manuel Azambulla, el director general del Centro de Comando Unificado, Eduardo Lima, y la embajadora de los Estados Unidos, Heidi Fulton. La detección de los disparos es un componente clave en la mejora de la seguridad pública, ya que permite calcular la ubicación exacta y activar la respuesta policial inmediata en ocasiones con anterioridad a un eventual llamado del 911. La aplicación de esta herramienta ha permitido detener personas, asistir heridos, recoger indicios, independientemente de su denuncia. La exactitud que presenta este software es fabulosa, que lo que ha permitido es incautar vainas que después la Dirección Nacional de Policía Científica puede hacer mediante la pericia balística su trabajo, y ha permitido llegar a aclarar varios casos. Como embajadora de los Estados Unidos, me llena de orgullo estar aquí para participar en el anuncio del lanzamiento del uso de una tecnología de vanguardia en seguridad de la mano de la empresa estadounidense SoundThinking. La detección temprana de disparos permitirá una actuación más rápida y eficiente de las autoridades locales, salvaguardando la tranquilidad de los ciudadanos uruguayos. Esta iniciativa es un testimonio claro de cómo podemos trabajar juntos en la búsqueda de soluciones innovadoras para los desafíos contemporáneos. El Ministerio ha defendido públicamente en los últimos días el uso de la herramienta, argumentando que su precisión es del 97%. Y el propio ministro Nicolás Martinelli aseguró que en los primeros 2 meses de aplicación, ShotSpotter ya demostró ser un éxito. Yendo a los números locales, hoy te los mencionaba, pero acá logré encontrar. Vainas incautadas, 238, 10 detenidos, 8 víctimas trasladadas, 5 armas incautadas, 4 formalizados. En 3 eventos se incautó droga y 2 vehículos incautados. Esto es tan solo en 2 meses de aplicación de ShotSpotter. O sea, para nosotros y en la experiencia nuestra es una muy buena herramienta. Incluso tan buena es la herramienta que ahora nos están pidiendo de Chile, de Argentina
y en alguna ciudad de Brasil poder venir a ver el ShotSpotter en funcionamiento aquí al Centro de Comando Unificado. Cabe hacerse la pregunta de si 5 armas incautadas, 10 detenidos y 4 formalizados en 2 meses, en un departamento donde en 2023 hubo más de 18.000 rapiñas denunciadas, ¿es o no un éxito? A esa pregunta se suma que por el ShotSpotter el ministerio pagó casi $2 millones. Pero eso no es todo. En otros países, ShotSpotter presenta denuncias por violaciones a derechos humanos. Sobre este último punto vamos a hablar en el próximo bloque de Conexiones. ¿En qué película Tom Cruise es un policía que utiliza un programa desarrollado para predecir delitos? Blade Runner. Sentencia previa. Jerry Maguire. ¿En qué película Tom Cruise es un policía que utiliza un programa desarrollado para predecir delitos? Sentencia previa. En esta película de ciencia ficción dirigida por Steven Spielberg, la policía utiliza un sistema que se alimenta de 3 individuos llamados precogs para prevenir crímenes antes de que ocurran. El protagonista, John Anderton, interpretado por Tom Cruise, es un oficial del departamento de precrimen que se encuentra en una carrera contra el tiempo para demostrar su inocencia cuando es acusado de un crimen futuro. En el bloque anterior decíamos que ShotSpotter, la herramienta que incorporó hace unas semanas el Ministerio del Interior, genera preocupación entre los defensores de derechos humanos. Una de esas preocupaciones es la falta de claridad acerca de la información que recopila. Fazendo com que haja uma preocupação sobre quem é que está processando essas informações, onde essas informações estão sendo armazenadas e como é que essas informações podem ser utilizadas em contextos judiciais, por ejemplo. La empresa que desarrolla ShotSpotter asegura que su eficacia es del 97%. Sin embargo, para algunas organizaciones independientes, las cuentas dan un poco diferente. Un informe realizado por el Organismo de Defensa de la Ciudadanía de la ciudad de Chicago en 2021 observó que en todos los operativos que la policía llevó adelante a partir de alertas de ShotSpotter, solo 9% llevó evidencia de disparos de arma de fuego y solo en 2% se llenó un reporte de incidente. Hace unas semanas, el nuevo alcalde decidió no renovar el contrato. On Tuesday, Mayor Johnson's office announced that the city will not renew its contract with ShotSpotter's owner, SoundThinking, that expires on February 16th. The city will then stop using ShotSpotter technology on September 22nd. Los falsos positivos no solo son peligrosos porque implican ineficiencia en el trabajo policial, sino porque pueden ser usados como evidencia para condenar a personas inocentes. Algo que ya pasó. Además, hacen que los policías lleguen a un lugar determinado predispuestos a encontrarse frente a una situación de violencia. Las herramientas piensan haber detectado un disparo y esto lleva a una alerta a la policía que ya llega ahí con esta información como si hubiera tenido un disparo y llega ahí de una manera mucho más violenta y con esto se lleva a un abordaje violento, que viola derechos humanos. En muchos de los países, y en Uruguay en particular, el uso de estas tecnologías presenta un problema adicional, y es la falta de control, la ausencia de datos confiables y la regulación. La decisión de desplegar este tipo de tecnologías son decisiones de política pública, de seguridad pública, que se hacen a la margen de una discusión ciudadana sobre una política pública, sin indicadores sociales sobre su efectividad o no, o sobre sus impactos desproporcionados en derechos humanos. Debería tener un estudio y un análisis con una discusión con la sociedad a partir de estas informaciones y de estos indicadores, pero esto no pasa. Y tampoco después, cuando se implementa, no hay un seguimiento de órganos de control y un seguimiento de la sociedad, a partir de un seguimiento social de las políticas públicas y aún ni siquiera, muchas veces no hay auditoría de estos sistemas. Al no existir datos confiables y mecanismos de evaluación, lo que queda es un discurso oficial que muchas veces se parece demasiado a los folletos de venta de las empresas. O problema principal do uso de tecnologias na segurança pública é que, em sua maioria, elas têm sido adotadas como uma solução mágica para problemas sérios de violência e de criminalidade que os países enfrentam. Essa forma de entender
que apenas a adoção de tecnologias possibilitará a solução de problemas complexos, acaba fazendo com que a gente não tenha uma solução qualificada para os problemas que sim existem em diferentes países, mas, ao mesmo tempo, acaba mascarando com processos de violação de direitos que muitas dessas tecnologías, principalmente as aliadas à vigilância, possuem. Sin embargo, esta confianza y entusiasmo no se observa cuando se trata de tecnología que puede ayudar a defender los derechos de la ciudadanía, como el uso de cámaras corporales. Muitos governadores e autoridades acreditam que instalar uma câmera num policial seria uma forma de dificultar que o policial pudesse fazer o seu trabalho, entre aspas, né, mostrando que para determinada parcela da população e, né, de políticos e autoridades, o trabalho policial não pode, né, e deveria, né, ser concentrado no uso da força e no encarceramento, né, fazendo com que as câmeras corporais hoje, por exemplo, não sejam vistas com tanto entusiasmo quanto são as câmeras de reconhecimento facial. Bueno, para seguir profundizando en estos temas es que estamos con Jorge Gemeto, que es investigador del Laboratorio de Datos y Sociedad. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal, Ana Laura? Muy bien. Bueno, vamos a empezar por preguntarte un poco cómo es el estado de situación en Uruguay, tal vez en comparación con Latinoamérica o lo que te parezca, de la tecnología usada por la policía o por las fuerzas de seguridad. Sí. Bueno, quizás lo primero que para poner en contexto la situación, contarte que el uso de tecnologías de la información por la policía no es algo nuevo de los últimos 2 años, sino que es algo que en las últimas décadas empezó a principios de siglo y se fue profundizando cada vez más, ¿no? O sea, tenemos despliegue de cámaras de vigilancia en la calle desde hace unos 20 años más o menos. Se ha ido ampliando. Hoy en día tenemos alrededor de 9.000 cámaras en la calle y se aspira a llegar al fin de este ciclo de gobierno con 12.000 cámaras en la calle. Eso por un lado, pero también la policía fue adquiriendo otros tipos de tecnologías. Hay un sistema de interceptación de comunicaciones, tanto de telefónicas como de internet, desplegado desde hace unos 10 años, que se llama El Guardián, que fue que se habló mucho, hubo muchas polémicas sobre el tema, y también se sigue incorporando tecnologías, muchas veces quizás eso vamos a hablar después, sin todas las precauciones necesarias. Por ejemplo, en los últimos meses se desplegó un sistema de micrófonos en las calles. Que uno se termina enterando de que existe ese que vos hablabas, que se llama ShotSpotter, ¿no? Sí. Porque hasta por cuestiones donde las propias autoridades lo señalan como algo exitoso, pero no te enterás hasta que ya no está en funcionamiento, por ejemplo. Sí, muchas veces no nos enteramos hasta después del anuncio, que suelen ser anuncios propagandísticos de lo bien que funciona el sistema, pero donde falta mucha información, si bien se da un poco de información a los medios, falta información sobre cómo son los contratos que se firman con las empresas, cómo se está usando, qué protocolos hay para usar estos sistemas. Entonces, bueno, eso un poco es lo que investigamos en el Laboratorio de Datos y Sociedad donde yo trabajo. ¿Y qué es lo que encontraron? Bueno, lo que estamos encontrando es un Ministerio del Interior que está muy preocupado por adquirir nuevas tecnologías, que es bastante, digamos, por decirlo de alguna manera, vulnerable a la propaganda de muchas empresas globales proveedoras de este tipo de tecnologías y que tratan de comenzar a implementarlos sin tener regulaciones específicas para estas tecnologías y sin tener protocolos de uso de las tecnologías, lo cual hace que sea bastante problemático porque son tecnologías que en muchos casos pueden afectar derechos fundamentales de las personas. Estamos hablando de tecnologías de reconocimiento facial automatizado, por ejemplo, que en varios países ya ha habido muchos casos de vulneración de derechos, de discriminación en el uso de estas tecnologías o incluso del uso para reprimir protestas sociales. Porque eso es lo otro que pasa muchas veces. Bueno, pasa con otras cosas de tecnología en Latinoamérica. Muchas veces cuando llega esa tecnología a esta región,
ya viene precedida de problemas de esa tecnología en países más centrales, ¿no? A veces incluso ya la prohibieron o la quitaron o la eliminaron de esos países centrales. Sí, en ese sentido es raro, es paradójico, pero es una ventaja que tenemos nosotros porque tenemos la experiencia de uso en otros lugares. El problema es que muchas veces no se aprende de esas experiencias en otros países y bueno, por eso es importante de alguna manera generar conciencia de para qué sí, o sea, primero entender qué son, o sea, estas tecnologías, cómo funcionan, después tratar de investigar qué está haciendo la policía con estas tecnologías y analizarlo desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y otra cosa de la que también nos enteramos con el ministro anterior, pero en el último tiempo, es del uso de algo que a alguna gente le puede parecer como de ciencia ficción, que son las herramientas de predicción de delito, que también se usan en Uruguay desde hace bastante, además. Sí, hace más de 10 años se compró una licencia, un software que se llamaba PredPol, que en teoría era para predecir las zonas donde podía haber más delitos y de esa manera desplegar como los efectivos policiales en las zonas calientes, si se quiere. Bueno, esa licencia se compró por varios años, entre 2013 y 2017, y se usaba y se desplegaban los efectivos en base a esa tecnología. Finalmente lo que se vio era que no funcionaba, o sea, cuando se estudió la diferencia en delitos antes y después del uso de esta tecnología, no había diferencias significativas. Entonces, a veces lo que está pasando, como te decía antes, era como un uso apresurado de tecnologías que no se sabe si funcionan o no, que no se sabe qué riesgos implican o que no se sabe incluso su efectividad. Y bueno, eso también implica no solo mal uso, como un uso inefectivo de las fuerzas policiales, sino también gasto de dinero de fondos públicos en licencias de software, por ejemplo, y licencias de los sistemas, ¿no? Sí, porque incluso, digamos, hay todo un territorio sobre los casos en los cuales, por ejemplo, por poner el ejemplo más reciente de ShotSpotter, que lo que hace es detectar supuestamente tiros en una zona determinada, hay como problemas, me interesa como conversar eso, hay problemas derivados de que crea erróneamente que hay tiros y problemas derivados de que efectivamente crea que hay tiros y los haya, porque también cuando son efectivamente correctas las respuestas, no siempre eso es una buena noticia tampoco. Sí, bueno. El sistema de ShotSpotter es una marca comercial de una empresa, ¿no? O sea, en realidad son micrófonos puestos en la calle que siempre se trata de aclarar desde el lado de la policía y desde la empresa que solo se va a usar para detectar disparos, ¿no? En realidad los micrófonos captan el sonido ambiente y bueno, está programado para que dé una alerta ante ruidos muy fuertes con micrófonos dispuestos como en distintos lugares para tratar de identificar el lugar exacto del que viene el sonido. Pero te voy a detener en eso que acabas de decir. ¿Qué quiere decir que solo se va a usar para detectar sonido ambiente? Bueno. En los hechos se escuchan otras cosas. Claro, en los hechos los micrófonos captan lo que capta cualquier micrófono. Y ha habido casos en otros países. El sistema ShotSpotter ha tenido unas críticas gigantescas en Estados Unidos, que es donde más se ha desplegado. Y es que, entre otras cosas, por ejemplo, en algunas causas judiciales, algunas partes en la causa, los fiscales, por ejemplo, pedían las grabaciones de ShotSpotter para identificar, por ejemplo, conversaciones, ¿no? Y en algunos casos los jueces admitían eso y en otros, o sea, en algunos no lo admitían y en otros sí, o sea, terminaron pidiendo las grabaciones de los micrófonos. Entonces hay que tener cuidado cuando implementamos tecnologías, cuando decimos no, solamente se va a usar para esto, o sea, tenemos que saber qué hacen estas tecnologías para luego también poder ver qué implicaría, por ejemplo, un mal uso de esa tecnología. Y lo otro que también pasa con estas tecnologías en general es, ¿no? ¿Quién las usa? ¿No? ¿Cuál es la formación o la capacidad para hacer todo ese ejercicio que vos contás del que está contra esa tecnología? Que no es lo mismo cualquier persona dentro de un equipo. Sí. Lo que vemos, por ejemplo, en el caso del reconocimiento facial automatizado, es un caso que hemos estudiado bastante, es que es importante que haya roles bien definidos, perfiles de usuarios, ¿no? Que, por ejemplo, no cualquier persona del Ministerio del Interior pueda acceder a saber
quién anda, o sea, quién es la persona que anda por la calle. Por ejemplo, o sea, estoy simplificando muchísimo, ¿no? Pero que estén bien identificados los roles de quienes pueden pedir esa información, quienes pueden tener acceso a la información que brinda el sistema para que haya un cuidado de los datos personales de las personas, ¿no? Y digamos, ustedes han hecho, vos decís, nosotros nos dedicamos a investigar estas cosas. Sí. Ustedes han hecho varios pedidos para acceder a información. A esta información que estamos conversando no hay. No hay en otros países. La experiencia es al revés, ¿no? Se pone este tema en discusión, se discute como sociedad y después se decide si se adopta la tecnología o no. Claro, esa sería la manera indicada de ir incorporando tecnologías, porque está bien incorporar tecnologías en el Estado y también para la seguridad pública, pero discutiéndolo primero y analizando los riesgos que puede tener la tecnología. Sí, nosotros hemos hemos hecho solicitudes de acceso a la información para preguntar cuestiones muy básicas. De algunas cosas nos hemos enterado por las licitaciones públicas, ¿no? En algunos casos obtenemos más información por el portal de licitaciones públicas del Estado, donde se piden determinadas características del software que se va a utilizar, y esa ha sido nuestra principal fuente de información. Pero cuando hacemos solicitudes de información pública al Ministerio del Interior para preguntar si ese software está en uso, qué protocolos tienen para usarlo, si ha habido capacitación en el personal de ese software, con lo que nos encontramos es con una pared o con una cultura de mucha opacidad, en la cual siempre resuelven que esa información es secreta, sí. Entonces, en realidad no es secreta, porque lo que estamos preguntando son cuestiones muy básicas que no comprometen la seguridad pública. Cuando nosotros preguntamos a la unidad de acceso a la información pública, o sea, elevamos esta cuestión a la unidad de acceso, obviamente lo que hacen es indicarle al Ministerio del Interior que tienen que brindar esa información. Pero como la unidad de acceso a la información no tiene capacidad sancionatoria, el Ministerio sigue sin darla. Entonces, la única posibilidad que queda, en todos los casos, no es solamente con nosotros, ocurre también con otras solicitudes de acceso a la información al Ministerio del Interior por otros temas, pero la única alternativa que queda es hacer juicio. Y en esos casos, bueno, sí, ante la orden judicial, terminan muchas veces dando información muy vaga y a veces incluso, en el caso nuestro, han terminado dando información que es equivocada, o sea, que está mal, o sea, porque es evidente. Por ejemplo, ante un software de reconocimiento facial que compraron en 2020, por un periodo de 3 años de la licencia, preguntamos, bueno, si tenían idea para qué lo iban a usar, y la respuesta es no sabemos para qué lo vamos a usar todavía. Entonces, ese tipo de respuestas que finalmente terminan dando ante la orden judicial también dejan bastante huecos, ¿no? Sí, porque ¿para qué te compras algo si no sabes para qué lo vas a usar? Sí, sí. Estamos hablando de software, de licencias de software carísimas, ¿no? En el caso de las de reconocimiento facial, estaba alrededor del $1.000.000. Sí, estamos hablando en la mayoría de los casos, cosas que cuestan entre $1 millón, 2 millones, sí. Hablamos de millones de dólares. Sí. Hemos hablado en este programa, cuando hablamos de otras tecnologías, de los sesgos que estas herramientas tienen y las alteraciones que generan. Eso también afecta como el comportamiento de la fuerza, de la policía en determinadas situaciones, ¿no? La idea de que hay barrios, por ejemplo, herramientas de predicción que señalan barrios como particularmente problemáticos en función de datos históricos, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. En el caso, bueno, lo que vos acabas de decir, la herramienta PredPol de predicción de delitos, sí, toma algunas variables que en teoría, en principio, parecen que no son sesgadas como variables geográficas, pero la variable geográfica obviamente está intersectada por variables socioeconómicas. Entonces, finalmente, termina muchas veces dando sugerencias o resultados sesgados. En el caso del software de reconocimiento facial automatizado, también eso se ha estudiado muchísimo en muchos países,
que por las características de los datos de entrenamiento que se usan para reconocer los rostros, muchas veces da índices más bajos de precisión en rostros, por ejemplo, de personas afrodescendientes que de personas blancas. Entonces, ahí también hay un problema bastante serio de poner en uso tecnologías que tienen estos sesgos, ¿no? Cuando tendríamos que, en todo caso, primero abordar esos sesgos antes de ponerla en práctica, porque esto puede tener como resultado que una persona sea detenida por un falso positivo, ¿no? O sea, estamos hablando de algo serio, no Claro. es una tontería. No, bueno, y esta nueva herramienta, la que escucha el ShotSpotter famoso, también ha habido en ciudades de Estados Unidos denuncias de que claramente la policía llega con otra actitud cuando piensa que hay tiros en un lugar y resulta que tal vez no los haya y debería llegar como... Digamos, uno no llega de la misma manera a un operativo cuando piensa que hay balazos que cuando no los hay, ¿no? Tal cual, sí, lleva a esas cuestiones que la verdad que son bastante problemáticas. Muchísimas gracias, Jorge, por haber contestado todas estas preguntas. Bueno, no, gracias para a vos. clarificar un poco este tema que, la verdad, da para seguir charlando un montón. Y con ustedes seguimos en Conexiones. Para la investigación de qué homicidio, el Ministerio del Interior asegura que utilizó ShotSpotter. Para la investigación de qué homicidio, el Ministerio del Interior asegura que utilizó ShotSpotter. El sistema ShotSpotter fue usado como elemento de prueba para marcar la vivienda desde la que se presume que salieron los disparos con los que fue asesinado el policía Alexis Meireles. En una nota publicada por El País, se asegura que esta tecnología también sirvió para corroborar que las vainas recabadas en la escena del crimen coincidían con las de la alerta que ese software envió a un centro de control de la policía. La organización internacional Electronic Frontier Foundation lleva muchos años investigando las distintas tecnologías utilizadas por los servicios de seguridad, observando sus peligros y las formas en las que vulnera derechos humanos y dando recomendaciones para reducir sus impactos negativos. Como parte de esto, desarrollaron una guía con información y consejos. Y de una manera más individual, hay muchas cosas que se puede hacer, pero más a partir de la manera como utiliza los dispositivos tecnológicos o interactúa con estas tecnologías. Y en este sentido, también desde la FF tenemos una guía que tiene materiales traducidos al español que se llama Surveillance Self-Defense, ¿no? Una guía de autoayuda para defenderse de la vigilancia que está en línea y que se puede buscar para la vigilancia en distintos contextos. Bueno, la guía la pueden encontrar en una página cuya URL, cuya dirección es sls.eff.org. Lo que se van a encontrar es esto, está en inglés cuando inician, pero lo pueden poner en español. La guía tiene materiales en español, que cargue, y aquí pueden mirar las distintas tecnologías que se utilizan. Lectores automatizados de matrículas, vigilancia biométrica, cámaras corporales, cámaras de vigilancia, simuladores de sitios celulares, robots y drones, reconocimiento facial, vigilancia electrónica, detección acústica de disparos, herramientas forenses, acceso policial a datos personales, vigilancia predictiva, varias de estas las venimos hablando en este y en otras conexiones, aplicaciones de vigilancia y sospecha colectiva, seguimientos de ubicación, supervisión de redes sociales y bases de datos policiales. Estas son de las más comunes. A medida que se van incorporando nuevas, este sitio va incorporando algunas. Entonces ahí podemos como ver, mirar algunas. Por ejemplo, vamos a mirar, por ejemplo, cámaras corporales, ¿sí? Acá lo que se hace es explicar un poco cómo funciona el sistema. Estas son cámaras que los policías tienen ubicados en su cuerpo. Se explica cómo se recogen los datos, cómo se utilizan, se muestran fotos que las describen específicamente, ¿sí? Y se ponen, por ejemplo, que es un dato interesante, cuáles son las principales empresas que venden esta tecnología, ¿sí? Las distintos software que se venden para este tipo de cosas, ¿sí? Y algunos casos problemáticos, cosas que se han grabado y algunos casos que pueden haber sido complejos relacionados con esto, ¿sí? Después, la organización lo que hace es poner algunos de sus trabajos que ha hecho específicamente sobre una tecnología determinada y algunas bases de datos específicas sobre dónde pueden usarse, en qué lugares, etc. ¿Sí? Vamos a mirar, podemos, por ejemplo,
mirar alguna que exista en Uruguay, como por ejemplo lo que es la tecnología de reconocimiento facial. ¿Sí? Acá, como les decía, cómo funciona la tecnología de reconocimiento facial, ¿sí? Cómo se captura la información, cómo se detecta, cómo se va utilizando y cómo se lleva contra una base de datos para hacer el reconocimiento. Y como yo les decía, hay un resumen de cómo las fuerzas de seguridad, cómo las policías del mundo utilizan las cámaras de reconocimiento facial para los distintos trabajos, ¿sí? Y quién las vende, ¿sí? Y cuáles son esas amenazas, ¿sí? Cuáles son específicamente las amenazas que generan, los problemas que pueden generar, cómo acumulan la información, casos específicos, ¿sí? Acá se cuentan sobre todo casos de Estados Unidos, que es donde esta organización trabaja y recoge sobre todo información, y algunos trabajos acumulados. Es muy útil porque, por ejemplo, se pueden buscar información específica sobre algunos episodios en algunos lugares relacionados con una tecnología que puede ser el mismo proveedor y la misma tecnología que se utiliza, por ejemplo, en Uruguay o en otros diferentes países. ¿Sí? Acá está, por ejemplo, hablábamos de la detección acústica de disparos, que es el ShotSpotter del que veníamos hablando. ¿Sí? Acá les muestro, por ejemplo, cómo funciona, dónde están ubicados los micrófonos. Los pueden reconocer. Tal vez quienes vivan en los barrios donde están siendo ubicados pueden empezar a observar si los ven en algún lugar. ¿Sí? Este es específicamente el ShotSpotter, o sea, específicamente la misma tecnología. Esta foto fue tomada en San Diego, en California, pero es la misma tecnología que se está utilizando en Uruguay. ¿Sí? Cómo funciona el sistema, cómo lee los datos y los trabaja, cómo es la pantalla que la policía en el Centro Unificado, por ejemplo, en Uruguay, ve para hacer el análisis. ¿Quién vende esta tecnología? ¿Sí? Esta específicamente, la empresa que la vende es la misma a la que se la han comprado. ¿Cuánto cobra? ¿Cuántos ingresos ha generado en el último tiempo? ¿Cuáles son las amenazas? Que es un poco de lo que venimos hablando desde hace un rato, ¿sí? ¿Y cuál es el trabajo específico que se ha trabajado? ¿Sí? ¿Cuáles son las preocupaciones? Por ejemplo, la grabación de conversaciones, ¿no? El uso de micrófonos que implica grabar conversaciones y cómo esas conversaciones se usan, que no es la captura de datos de tiros, ¿sí? Y información sobre específicamente esta tecnología. Y después, otra cosa que tiene interesante, esta página es una guía de autodefensa, ¿sí? que te permite, la vamos a buscar acá en recursos, autoprotección digital contra la vigilancia, ¿sí? Que sirve para tomar algunas medidas, sobre todo porque alguna de esta tecnología, en particular el reconocimiento facial y algunas otras, se utilizan para desestimar o hacer que la gente no sienta tanto interés, se puede poner en español también, no vaya tanto a determinadas movilizaciones sociales por miedo a ser registrada, incorporada a una base de datos, etc. Entonces acá hay una serie de consejos sobre desde cómo cubrirse el rostro, cómo participar de estas cosas sin arriesgar, revelar demasiados datos de la identidad y cuidando la propia seguridad de quienes participan. Acá ven que las guías están, como yo les decía, en español. Los riesgos que traen estas nuevas tecnologías policiales no son pocos y están siendo señalados, como decíamos, por académicos, activistas e incluso por algunos gobiernos. Por eso es importante que los ciudadanos sepamos qué tecnologías se usan en nuestros países, cómo se usan y para qué. Estos temas tienen también que acercarse más de las poblaciones, de los movimientos, de las organizaciones, de las comunidades que tratan de estos temas que son históricos en nuestras sociedades, para hacer el puente con la manera como las nuevas tecnologías están profundizando problemas históricos. En este sentido, más allá del individual, es importante que haya una sensibilización social de estos grupos, de estas organizaciones, para hacer el puente con estos temas y con las organizaciones que trabajan esto más desde el punto de vista de la tecnología. La tecnología puede ayudar a la prevención y combate al crimen, pero esto no implica que tengamos que creer que por sí sola va a resolver todos los problemas. Nenhum problema complexo tem uma solução que apenas pode ser localizada numa adoção tecnológica. Muito pelo contrário, é mais importante saber o que haverá por trás da tecnologia, ou seja, leis, regulações, conselhos de controle, novas, por exemplo, no caso da segurança pública, novas formações para os policiais em termos de direitos humanos. Isso é muito mais importante do que a adoção da tecnologia em si.
mas essa crença faz com que seja difícil que a gente avance no debate qualificado da regulação desse tipo de tecnologia na segurança pública aqui da América Latina. Otro aspecto problemático del tema es el lobby que las empresas que desarrollan y venden estas tecnologías llevan adelante en todo el mundo. En Estados Unidos, muchas de estas empresas han logrado que las ciudades reciban fondos federales para implementarlas. Y en la Unión Europea tuvieron mucha influencia en la recién aprobada Ley de Inteligencia Artificial que cubre varios aspectos relacionados a la seguridad. En Latinoamérica han contribuido a silenciar el debate político. O papel dessas grandes empresas no avanço da adoção dessas tecnologias tem sido uma importante barreira exatamente para que a gente possa discutir de maneira profunda parâmetros mínimos regulatórios para a adoção, a coleta, a proteção de dados e também que a gente tenha balizas democráticas no uso dessas tecnologias. Pablo Núñez explica que algo que complica el debate sobre la implantación de tecnologías con fines de seguridad pública es la confianza acrítica que mucha gente tiene en la tecnología en general. Y esto es todavía más complicado cuando esa confianza se conjuga con una perspectiva punitivista respecto a la seguridad. Há uma crença de tipo de ideologia punitivista que estrutura basicamente as respostas que a região tem dado para as questões de segurança pública por anos. Então, essa ideologia punitivista, essa vontade de uso da violência, muitas vezes em resposta ao medo disseminado em parcelas da população, tem sido também algo fundamental para que a gente veja, no contexto aqui da América Latina, um aumento do uso desse tipo de tecnologia que aumenta o encarceramento em massa e também aumenta a hiperviolência de determinadas populações. El mundo es cada vez más parecido a una novela de ciencia ficción. Cámaras que nos identifican, software que escucha sonidos en el aire y sistemas que intentan predecir lo que aún no ocurrió. Todo parece un sueño hecho realidad, pero si no tenemos cuidado, puede terminar siendo la peor de nuestras pesadillas.